Hola, hola bichitos del inframundo. Bienvenidos a una noche donde las sombras se alargan y el cuello se siente un poco más expuesto. Yo soy Mimi. Y yo soy Rosa. Y como ya entramos al mes del amor y la amistad, pues para todos aquellos que les gusta que les den besitos en el cuello, vamos a hablar de vampiros. Pero de esos vampiros que quedaron registrados en actas de defunción, juicios reales y crónicas médicas. Exacto. En el tema de hoy no hablaremos de ficción, sino de cómo pueblos enteros perdieron la cabeza por el miedo a que los muertos no se quedaran en sus tumbas. Es una locura pensar que hace apenas unos siglos el desenterrar a un vecino y clavarle una estaca era un protocolo oficial de salud pública. Hoy traemos varios casos que nos harán cuestionar qué es más aterrador, si el monstruo o la histeria de quienes lo cazan. Así que acomódense, apaguen las luces, agarren su crucifijo, su estaca y prepárense para este viaje por la Europa más oscura. Como comentamos, vamos a hablar en este episodio de los vampiros. Conocemos como el típico ser que chupa sangre, ¿no? Pero siempre son muy guapos, altos, místicos. Oh, claro, ese ¿Quién no gótico. ha visto? O bueno, no sé si alguno de ustedes ha visto la película Entrevista con el vampiro. Sí, yo sí. Yo allí dije, uno de esos. Dale. Diosito, aquí Uno estoy. así, sí. Sí, Esos no me asustan. exacto, porque siempre son guapos adinerados. Ah, claro, pues oye, de vivir tantos siglos, por supuesto que Es verdad, tienen dinero. tienen que tener, si no, ¿te imaginas conocer un vampiro pobre después de, no, ya, así déjalo. Pues a mí la verdad los vampiros son un tema que me gustan mucho. Me gustan Sí. mucho todas las, bueno, no todas, pero sí la mayoría de películas que hay por allí. Me agrada mucho el tema de este ser que se convierte pues en un ser que nunca puede morir. ¿Qué se sentirá? O sea, no quiero saber, ¿no? Porque yo ya No, ya, estoy en ya. mi última vida. Sí, igual yo Ya, con Diosito, esta tenemos, suéltame, ya. Pero no, ya, hablando en serio, ¿qué se sentirá? A la vez ha de ser una desesperación o llegarán incluso a perder los sentimientos. Pues hay una serie donde se dice que estos seres pueden apagar sus sentimientos. ¿Cuál serie es? Bueno, no digamos marcas porque luego YouTube nos desmonetiza porque estamos ganando millones, ustedes no saben. No, mentiras, no digamos. Por favor, hazme la buena. Bueno, aparte de series, también hay muchas películas. Yo recuerdo una serie que me gustaba. Ya, si la digo van a saber mi edad. Pero fue hace mucho ya tiempo. sé Sí, cuál ya sabes. es esa. Ay, es que estaba linda la serie, la neta. Y él La estaba, historia, el él malo, estaba el malo era bien bueno, sensual. pues. Sí, Ya sabes. es cierto. Mi talón de Aquiles. ¿Quiénes son? Pues bueno, a lo largo del tiempo, estas historias han crecido, ¿no? Y lo interesante para mí es que al parecer hasta este día hay este tipo como que de sectas, ¿no? Que aún siguen vivos estos llamados vampiros. Sí, de hecho, ha habido noticias recientes. Sí. A lo mejor suena muy repetitiva, pero es que en serio, en los últimos meses, en el último año, ha habido noticias de cada cosa que, si ponen atención. Tampoco entiendo cómo es que cosas tan antiguas siguen teniendo cabida en estos tiempos, ¿no? Que se supone que estamos tan avanzados. Fácil, son vampiros y siguen vivos. Eso sí. Y como dices, pues tienen mucho dinero, así que Ay, ¿cómo? Diosito, aquí estoy. Y adentrándonos en este tema vampiresco, yo les traigo la primera historia que es de Jur Grando. Fue el primer Strigoi. Esta historia está basada en Istria, fue en 1672. Nuestra primer parada va a ser en el pequeño pueblo de Kringa, en la actual Croacia. Corre el año de 1656, cuando un campesino llamado Jur Grando Alilovic muere y es enterrado por el sacerdote local, el padre Giorgio. Pero la muerte pues no fue el final para Jur. Según las crónicas documentadas por el historiador Johann Weikart von Balbasor, sonó como Pokémon. Durante 16 años, el espíritu de Jur, o lo que ellos llamaban un Strigoi, se levantaba cada noche. Qué loco. Sí, comentan que el pueblo vivía bajo un completo terror. Jur no solo aparecía en las casas de los vecinos. ¿Cómo?
Su aparición era como que una sentencia de muerte. Por eso le tenían mucho miedo. Y se convirtió en la parca, dices. Ándale, parecido, una parca vampiresca. Si no es que los desvivía. Sí, porque en cualquier puerta que golpeara, alguien fallecía días después. Ay, pero ¿cómo sabían que era él? ¿Lo miraban? Para allá voy. Pero su objetivo principal era su viuda, Ivana. Ella testificó que el cadáver de su marido la visitaba en la alcoba para abusar de ella, ¡Qué loco! describiéndolo como un cuerpo frío, pálido y jadeante, que emitía un olorcito a tumba. Fétido. Sí. Se dice que en 1672 el alcalde del pueblo, que era llamado Mijo Radetic, harto del miedo, reunió a 9 hombres valientes. Todos ellos fueron al cementerio y exhumaron el cuerpo. Lo que encontraron después de 16 años bajo esa tierra es lo que inició este mito. El cuerpo de Jur estaba perfectamente preservado, con las mejillas sonrosadas, y dicen que era muy curioso porque tenía una sonrisa burlona en el rostro. Vaya, pues es que si no estaba descompuesto, también es como que, ¿qué? Sí, es como que los estuviera esperando, ¿no? De que ya cayeron. Babosos. Sí. Bueno, se comenta que los hombres intentaron clavarlo en estaca de madera de espino en el pecho. Ya Como sabemos. de costumbre, ¿no? Exactamente. Pero la estaca rebotaba en su piel como si No. su pecho fuera de piedra. Sí. La estaca botaba. No podía clavarse entonces. No. Uy, ¿y cómo lo hicieron? Pues finalmente uno de los aldeanos, que era llamado Steven Milasic, utilizó una hacha para decapitarlo. Ok. En el momento en que esa hacha cortó el cuello, el cadáver dicen que soltó un grito desgarrador y la tumba se llenó de sangre fresca. Se seguía vivo. Sí, desde ese día el terror en Kringa terminó. Quiere decir que no pasaron más cosas. No, por Bueno, eso al menos estuvo, con este- o sea, con sí este estuvo 16 años aterrorizándolo desde que murió. Pero es que... 16 años vivos después de muerto. Sí. Explícame eso. Imagínate que verdaderamente haya estado vivo y no sé, se nos deschavetó el hombre y se metía a su tumba a descansar por las noches o cuando no quería ser visto, que haya Oye, seguido vivo. Es que yo digo ¿o que qué muchos tan casos harto? de este tipo de cosas son por demencia, la verdad. ¿O qué tan harto estaba la esposa que prefirió vivir en el cementerio? Porque si era ella su... Pues sí, pero a la esposa le iba y la visitaba. En la historia se dice poco de la esposa, Sí, nada más que era nada una más. esposa bastante grotesca y violenta con él. Así que como dices, posiblemente alguna enfermedad lo hicieron pasar por muerto, o con la tecnología que tenían antes, pues a cualquier persona que se le bajara tantito el pulso y decían, está muerto, tírenlo. Sí, de hecho, pues, ¿cuál es esta enfermedad que... No me acuerdo, Cata- catatónicos, algo así. Algo de eso, algo así, no recuerdo bien el nombre de la enfermedad, pues que como que te desmayas, se te baja tanto hasta que no lo pueden percibir y pues te dan por muerto. Y después revives mágicamente, pero no, simplemente se te bajó. Por eso eran las historias también de aquí de México, que los velaban 3 días. Sí. Y muchas de las personas eran eso. Pero pues también hay más historias acerca de estos seres. Les voy a contar esta historia que es acerca de Peter Plogojowicz, que data de 1725. Este caso es vital porque es la primera vez que la administración de un país, en este caso el Imperio Austriaco, investiga oficialmente lo que es el vampirismo. Todo ocurre en la aldea de Kisiljevo, cuando Peter era un campesino normal que murió a los 62 años. Pero al parecer, a las pocas noches de su entierro, 9 personas más murieron en el pueblo tras una enfermedad repentina que al parecer solo duró 24 horas. En su lecho de muerte, todos dijeron lo mismo, y fue que Peter vino a su casa y les apretó la garganta. Ok, fue como el anterior, nada más que el anterior les tocaba la puerta. Lo más aterrador fue la visita a su propia casa, en donde su viuda afirmó que Peter se le apareció exigiendo sus zapatos. Ella pues quedó tan aterrada que huyó del pueblo esa misma noche. ¿Ves? Y la otra se quedó 16 años, o sea. En este caso, las autoridades imperiales enviaron a un oficial llamado Frombal junto con un equipo de cirujanos militares para detener la histeria. Aquí ellos exhumaron a Peter en presencia del cura, y el reporte de Frombal, que aún se conserva,
dice textualmente que el cuerpo no olía a descomposición. Su barba y uñas al parecer habían crecido y lo más impactante es que tenía sangre fresca en los labios, la cual Bromwald describió como sangre que él había succionado de sus víctimas. Y pues siguiendo la tradición local, le clavaron una estaca en el pecho. El reporte indica que una cantidad masiva de sangre brotó de los orificios del cuerpo. Wow. Y el oficial Bromwald escribió que estaba pues bastante asombrado, pues nunca había visto algo así en la medicina. Este documento fue enviado a Viena y se convirtió en una sensación mediática, lanzando el término vampiro al léxico europeo. Wow, qué interesante. De allí nace la palabra. Wow. Pues están datados, ¿no? Son oficiales. Sí. Son oficiales, que loco, ¿no? Que verdaderamente existen estas historias. Pero pues no podemos hablar de vampiros sin el hombre que dio el nombre al conde Vlad III, nacido en Sigiswara en 1431 y conocido como Drácula. The one and only. Vlad no era un muerto viviente, pero sus métodos para proteger Valaquia fueron tan inhumanos que pues la leyenda lo transformó en uno. Su apodo era el Empalador. Como dices, no podríamos hablar de vampiros sin mencionar a Vlad. Sí. Que más que vampiro era un mendigo. Un desgraciado. Sí, sí, asesino. Un loco, la verdad. Pero pues era para proteger la ciudad. ¿Qué se puede decir? Ah, pues wow, no habrá otros métodos. Su apodo no era metafórico. Se estima que ejecutó a más de 80,000 personas durante sus 3 reinados. El evento más oscuro ocurrió en 1462, cuando el sultán otomano Mehmed II se retiró de Valaquia tras ver el bosque de los empalados, que eran kilómetros de soldados enemigos, mujeres y niños, atravesados por postes de madera colocados de forma que no dañaran órganos vitales para que la agonía durara por días. Sí, era su bosque, era su insignia era un orgullo para él tenerlo. Pues bueno, hay crónicas de la época escritas por sus enemigos alemanes que aseguran que Vlad solía cenar en mesas colocadas entre los empalados moribundos y que para limpiar sus manos mojaba el pan en la sangre de los recipientes que recogía de los fluidos de las víctimas. Sí, algo muy grotesco. Sí, demasiado asqueroso. Tras la muerte de Vlad en batalla en 1476, su cabeza pues fue llevada a Constantinopla como trofeo, pero su cuerpo fue enterrado en el monasterio de Snagov. Años después, cuando arqueólogos abrieron su tumba, al parecer estaba vacía, aunque probablemente fue porque fue saqueada o trasladada por seguridad. Esto pues alimentó la idea de que el hijo del dragón nunca abandonó realmente este mundo. Sí, porque si recordamos un poco después de que hubieran descubierto que estuvo vacía, fue cuando se escuchaba como que estuviera viviendo allí nuevamente, y personas que entraban cuando el castillo ya estaba abandonado ya no salían. Sí, al parecer los que no salían era porque eran víctimas, ¿no? De Vlad. Y bueno, si Vlad era el padre del mito, ahora vamos a hablar de Elizabeth Báthory, que fue la madre, la condesa sangrienta. Ella ostenta el récord Guinness como la mujer más asesina de la historia. O sea, ¿cuántos? Pues mira, los empalados fueron un chingo. Fueron 80,000. Elizabeth era una aristócrata de altísimo rango. Tras la muerte de su esposo Ferenc Nadasti, empezó a circular el rumor de que jóvenes sirvientas que entraban al castillo de Kastise nunca salían. Comenta la leyenda que un día, cuando Elizabeth golpeó a una sirvienta, la sangre de la joven le cayó en la mano y ella creyó que su piel se veía más joven allí. Se nos deschavetó la mujer. Sí, fue como su elixir de juventud. Lo que siguió de eso fue una total locura, fue un frenesí de muerte. Entre los años 1604 a 1610, Elizabeth, ayudada por sus sirvientes cercanos como Ana de Arbulia, secuestró y torturó a cientos, bueno, mejor dicho, miles de mujeres. Se dice que las desangraban para llenar bañeras de oro y sumergirse en sangre caliente. Qué loca la mujer. Otro relato también comenta que le gustaba desangrarlas, pero poco a poco, porque igual, entre más sufrían, sí, más la hacían rejuvenecer. El 29 de diciembre de 1610, el conde Giorgi Turso irrumpió en el castillo por orden del rey y encontró a una joven muerta, otra agonizando y a varias prisioneras en las mazmorras. Fíjate, tenía... Sí, como les dije, o sea, ella tiene el récord Guinness de que mató a más personas.
personas. Durante el juicio, los testigos hablaron de que Elizabeth mordía la carne de las mejillas. No conforme la mujer. No, y los pechos de las víctimas mientras aún estaban vivas, porque le daban lo que se podría decir ahorita colágeno y le daban más vida, más juventud. Lamentablemente, debido a la sangre noble de Elizabeth, a su rango aristócrata, no pudieron ejecutarla. Pues ¿Qué? solo, exacto. Ah, pues sí, su título de nobleza. Exactamente, pues no la pudieron ejecutar. Sí recibió castigo, pero fue emparedada viva en una habitación de su propio castillo. O sea, entre una pared hicieron otra y la metieron. Y nada más había una pequeña ranura para recibir comida. Ustedes pensarán, ¿duró poco? Pues no, la mujer duró más de 4 años allí. De tanta sangre, pues claro que iba a durar, ¿no? Se encontraron para eso. diarios donde se registraban los cientos de miles de víctimas. Y esto fue lo que hizo la mujer por belleza. Como decimos, la belleza cuesta, pero en esta ocasión costó muchísimas Muchas vidas. Qué loca la mujer, la verdad. Ay, es que dirías que es por la época, pero ahorita no sé si están igual o peor. Pues sí, pero bueno, cerraremos el episodio con un caso que nos recuerda que el vampirismo puede ser una patología mental aterradora. Este es el caso de Fritz Haarmann, que sucede después de la Guerra Mundial. Haarmann pues era un informante de la policía y un criminal de época monta que atraía a hombres jóvenes a su apartamento cerca de la estación de tren. Entre 1918 y 1924 se dice que asesinó al menos a 24 personas. Lo llamaban el vampiro de Hanover por su modus operandi, en el cual pues él no usaba cuchillos ni pistolas para matar, sino que entonces que lo seducía. Pues se les lanzaba al cuello a las víctimas y les arrancaba la tráquea y la carótida de un mordisco mientras los asfixiaba. Literalmente se bebía de ellos en el aire. Ay, no, qué asco. Ah, pero allí no termina todo, la historia se vuelve más oscura. ¿Más? ¿Todavía más? Sí, eran años de hambruna en aquella época en Alemania. Entonces Haarmann desmembraba los cuerpos y se dice que vendía la carne en el mercado negro como carne de cerdo o de caballo. Los vecinos incluso recordaban que Haarmann era muy generoso, repartiendo carne a los niños del barrio. Ay, no. Al final fue capturado cuando niños jugando cerca del río Lane encontraron una montaña de cráneos humanos. Fue decapitado por la guillotina el 15 de abril de 1925 y su cerebro fue conservado en una universidad para estudios científicos. Haarmann es la prueba de que el hambre de sangre no es solo una leyenda medieval. No, ay no, como les digo que qué drástico, sí, qué loco, qué intenso este caso, pero en las últimas décadas han aparecido personas, ya ahora se le conoce más como canibalismo que vampirismo, y hay muchísimos casos. Ojalá toquemos ese tema. Sí, como también mire hace poco el tema de una muchacha que salió, creo que fue una cita por Tinder o algo de eso, ¿no? No recuerdo en qué país fue, pero que salió con este hombre, todo iba muy bien. En la cita el hombre le dijo, ay, yo doy buenos masajes. Sacó su pomito de aceite mágico, le comenzó a dar su masajito. La mujer comenzó a sentir que le picaba y le ardía bien feo. Decidió irse del lugar. Fue al médico para checarse porque esa cosa seguía irritándole la piel. Y era no recuerdo si era aceite o qué era. Una sustancia que hacía que la piel se chicharrara. No se chicharrara, pero como si fuera algo que te fuera comiendo la piel. No. Sí, pasó hace poco, según yo. Y pues al parecer, un poquito después de investigar un poco más al hombre, es porque pertenecía a secta vampírica, creo. Es que les digo, todavía siguen activas, en especial en Francia, Inglaterra, esos países de Europa que sí, que son tienen medio arraigadas estas creencias. Sí, sobre todo Francia, creo que es uno de ellos. Alemania. O sea, Europa, Serbia, Croacia, ajá. Lo que es Rumanía, pues allá tenemos el castillo. Sí, del conde. Sí, creo que locas, ¿no? Estas personas que verdaderamente piensan que la sangre humana puede llegar a hacerles algo grandioso. Y digo yo también, pues, ¿qué ganas? ¿Por qué el afán de querer vivir tanto? Exacto, o sea, oigan, yo miren, feliz, yo ya le dije al de arriba, oye, ya, la última. La última y nos vamos. Sí, dice. La última ya estuvo. Ya eso de reencarnaciones y esos temas, ¿para qué? Ay, no, qué hueva. Y en este mismo planeta, no. Exacto. No, ya los humanos ya.
Ya queremos ir a casa como los otros. Sí, yo sí me voy a ir a casa. Yo ya dejo este planeta y adiós. Y pues así terminamos el episodio del día de hoy. Les damos gracias por habernos acompañado en esta travesía por la historia del horror. Esta historia vampírica. Y esperamos, la verdad, que estas historias les den mucho de qué pensar antes de que apaguen la luz. Recuerden que siempre hay una pizca de verdad detrás de cada mito, como les hemos dicho. La verdad supera a la ficción. Por algo están esas historias allí, ¿no? Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si gustan suscribirse, así como de dejarnos sus comentarios o enviarnos alguna historia que tengan por allí interesante que quieran compartir. Nos la pueden dejar en lasmacabronachismecito@gmail.com. Si tienen alguna historia de su familia, de su país, de su rancho, que sea igual de oscura, por favor mándenla, queremos leerla. Ya saben que nos encanta el chisme paranormal. Mándenos mensajitos y denle clic al botón de seguir, denos like y nos ayudaría mucho sus comentarios. Así es, cuídense mucho, bichitos, y nos veremos la próxima semana en un nuevo episodio con un nuevo tema. Bye. Bye bye. Gracias por escuchar Las Macabronas, donde el miedo se escucha y el misterio se disfruta.